Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez vamos a hacer flor africana, pero ¿por qué digo otra vez? Hemos hecho varios trabajos con flor africana que es divina y también tenemos una flor africana en técnicas, pero es de 6 pétalos. Acá tengo dos variantes, esta es de 5 pétalos y esta es de 4. Vamos a hacer una de 5 pero con el material que tengo aquí, miren que es más gordito, más gruesito. Este es un cashmere finito, tejido doble, que lo tengo aquí, ¿ven? Y este es un cashmere de verano, que también está tejido doble, pero miren cómo cambia, porque esto está tejido con una aguja, por ejemplo, de acero número 2, y esta está tejido con una de aluminio número 3,5. Entonces, como les indico en técnicas cuando hicimos la flor africana de 6 pétalos, también varía mucho el tamaño, no solo con el material, sino con qué aguja lo vamos a tejer. Ahora voy a hacer una de 5. Esta es una flor que es exactamente igual, parece otra, parece distinta. ¿Qué es lo que varía? Según cómo combinamos los puntos al tomar con los colores, entonces parecen flores totalmente distintas. En realidad es la misma flor, una tiene un pétalo menos, esta tiene un pétalo más. Yo voy a tejer la de 5 pétalos con este material y con la misma aguja que tejí esta flor africana, que es de 4. Miren qué belleza, para hacer unos trabajos fantásticos y algo que se viene, así que esto está muy bien para ir practicando. Si nunca las han tejido, pueden ir practicando y van viendo. Ya tenemos la de 6, tenemos ahora la de 4, que se las voy a mostrar cómo se hace, y vamos a hacer la de 5. Entonces, voy a arrancar. Miren qué belleza, la flor africana es divina. Mientras que arranco les voy contando. Tenemos hecho unos osos increíbles con una flor africana que también era una variante. También tenemos hecho las pantuflas con una flor africana que también hay una variante en movimientos con los colores, entonces parecen totalmente diferentes, pero la técnica es exactamente igual. Para cualquiera de las dos, y si quieren ir agregando pétalos, que va a ser algo muy simple, la base siempre es la misma. Entonces, como base voy a tejer 5 cadenas. Esta flor va a salir bastante grande porque estoy usando una hebra doble y una aguja 3,5. Entonces la flor sale bastante grande, que bueno, es la idea porque quiero que noten muy bien cómo la vamos a hacer. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Lo voy a cerrar para formar un arito con un punto deslizado. Ahí. Y ahora voy a levantar 3 cadenitas, que va a ser la altura de mi primer vareta. Entonces, acá es donde comenzamos a tomar divisiones. Siempre vamos a hacer los centros iguales, sea de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, porque también podemos hacer de 3, porque la flor africana así es como se va dividiendo los pétalos. Para este motivo específico vamos a hacer grupitos de 2 varetas. Acá tengo una y tejo la segunda. Ahí. Esta tiene 4 grupitos. Ahí se notan. 1, 2, 3, 4. Se hace exactamente igual a la de 5. Entonces acá voy a hacer 5 grupitos de 2 varetas porque mi flor va a ser de 5 pétalos, que va a ser esta. Pero la voy a combinar igual a esta, ya se van a dar cuenta. Hice mi primer grupito, tejo una cadenita al aire y en el mismo arito voy a ir completando estos 5 grupitos que son de 2 varetas cada uno. Tengo las 2 varetas, una cadena al aire. Ahí voy por el tercer grupito. Y todas las van a repetir según el trabajo que vayan a hacer y cuántas flores necesiten. Les digo, vayan preparando porque se viene algo muy bonito. Entonces le vamos metiendo práctica. Acá tengo 1, 2, 3, 4. Me faltaría uno más. Cadenita y tejo
el quinto, porque esta flor va a tener 5 pétalos, cadenita, y en la primer vareta voy a cerrar con un punto deslizado. Hago un nudito y yo corto la hebra. Recuerden que si ustedes quieren hacer una pieza de un solo color, van a continuar tejiendo con esta hebra, no la corten. Acá esta la puedo cortar porque yo hice un arito de cadenas y tiene nudo. Entonces me despreocupo. Cuando hacemos anillito mágico hay que hacer un nudito para no correr el riesgo que se desteja. Entonces yo acá ya tengo, acá me indica que voy a hacer una flor africana de 5 pétalos. Si la quiero hacer de 4, hago 4 grupos. Si la quiero hacer de 3, hago 3 grupos. La base siempre la vamos a hacer con 5 cadenitas para este trabajo específico que se viene. Bueno, la quiero hacer de 6, voy a hacer 6 grupos. Siempre va a ser así, vamos a ir sumando de 7, 7 y de 8, 8. Bueno, ahora yo voy a combinar, hice este centro, ahora voy a hacer estos grupitos que tengo aquí. Entonces, a ver qué color elijo. Voy a elegir este amarillito que elegí en la otra flor también. Y voy a hacer esta segunda hilera. Bueno, vamos a trabajar en el arquito, aquí. Y en cada arco vamos a hacer 2 de estos grupitos que hicimos acá abajo. Entonces, tejí la primera vareta, voy a tejer la segunda. Una cadenita al aire. Y dentro del mismo huequito tejo el segundo grupo. Ahí. Mientras tanto, como ven, voy llevando estas hebritas. Ahí como para trabar. Hice los 2 grupitos separados con una cadena. Ahora, voy a tomar la lazada y salto directamente al arquito que viene. Pero aquí no separo con nada, Simplemente salto y vuelvo a repetir el mismo movimiento. Y se me piantó. Ahí va de nuevo. Ahí. Un grupito, una cadena y otra vez un grupito aquí en este espacio. Ahí va. ¿Ven? Entonces, en cada uno de los arcos voy a hacer estos 2 grupitos. Y vamos formando la base para estos pétalos preciosos. Así que me quedo tejiendo a completar los 5. Acá terminé con el quinto grupito y se nota perfectamente ahora que tenemos 5 pétalos. La voy a cerrar con un punto deslizado, como cada hilera, ahí. Un nudito porque voy a cambiar de color, porque lo lindo de estas flores es que vayamos combinando colores. Ahí. Entonces, esto mismo que hice con 5 lo vamos a hacer con 4. Como les venía diciendo, con 6, con 7, siempre se va a repetir el mismo movimiento. Cuando cambia la flor, cambia simplemente en el centro. Ahí es donde nos vamos a diferenciar una de otra. De 3 pétalos, de 4, de 5, de 6, siempre le vamos a ir agregando. La base siempre va a ser de 5 cadenas, para que todos los centros queden igual. Solo se van a ir sumando de a un pétalo, Entonces va cambiando el tamaño. Y como los trabajos, por lo general, salvo que hagamos una manta, un chal, van cambiando la cantidad de pétalos según el trabajo. Si hacemos una manta, por lo general va solo un tamaño. Podemos elegir de 4, de 5, de 6. Entonces se va combinando. Pero cuando hacemos trabajos un poquito más elaborados, llevan flores de distinta cantidad de pétalos. Bueno, ahora vamos a trabajar con este abanico. Miren qué bonito. Este abanico va a ir ubicado aquí adentro del arquito que hicimos con la cadena. Acá no tenemos división. Esto todavía no lo vamos a trabajar. Solo vamos a trabajar en cada uno de estos arcos. Y miren qué fácil. Es un abanico de 7 varetas. Entonces, levanto mi primer vareta y voy a ir rellenando con 7 varetas, formando este abanico tan bonito. Súper, súper fácil. Ustedes para un trabajo van preparando, por ejemplo,
Se preparan todos los centros, cada pétalo con la cantidad cada flor con la cantidad de pétalos que necesiten, cada centro. Luego a todos le hacen la segunda hilera y así sucesivamente. Si nos ordenamos de esa manera se hace muchísimo más rápido. Tengo 3 y 4, 7. Una vez que tengo los 7, voy a saltar directamente, tomo una lazadita y salto directamente al otro arco y continúo completando, en este caso, 5 abanicos porque estoy tejiendo una flor de 5 pétalos. Fácil, 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 me quedo tejiendo. Ya di toda la vuelta y otra vez voy a cerrar con un puntito deslizado buscando la primer vareta. Con este color ya terminé ahí, entonces hago un nudito corto. Y acá tengo la florcita que iba pintando con 5 pétalos. Recuerden que este de 4 se hace exactamente igual. Bueno, ahora voy a volver al color central, pero porque yo elegí combinar de esta manera. Y viene toda una hilera con punto bajo, pero vamos a ver cómo se hace. Ustedes, si quisieran hacer esta hilera que vamos a hacer ahora con otro color, pueden combinar. Entonces, la van a ir combinando con más colores. En mi caso yo elegí 3 colores para combinar, pero pueden ser más colores, ¿eh? Pueden ser cada hilera de distinto color, hasta incluso no repetir la parte de afuera con alguna parte del centro o la parte de afuera de aquí que va al centro con el mismo color. Ustedes pueden combinar con el color que se les ocurra. Saben que esto se trata de jugar, de divertirse y de disfrutar de lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a hacer esa vuelta en punto bajo. Como les comentaba, yo voy a utilizar el mismo color del centro y estas dos últimas hileras, como hice aquí, lo voy a tejer también con el color del centro. Ahí voy a empezar y comenzamos tejiendo toda una hilera en punto bajo. Ahí tejo uno. En cada una de las varetas voy a tejer un punto bajo. Ahí tengo 3, 4, 5, 6 y 7. Recuerden que hay muchas variantes. Se puede tomar en relieve, se puede hacer un aumento aquí, se puede terminar aquí la flor africana. No necesariamente hay que hacerle todo un borde en varetas. Se pueden hacer 2 bordes de 2 últimas hileras de punto bajo con media vareta. Hay muchísimas versiones para hacer esta flor que es realmente preciosa. Incluso este punto que ahora vamos a tomar. Ahora yo voy a tomar una lazada y me voy a ir hasta el centro y voy a pasar entre medio de estas 2 varetas mi aguja. Tomo la hebra y la estiro. Recién aquí cierro el punto. Ahí. ¿Ven? Entonces, esto también es una variante. Se puede tomar, en vez de tomar aquí, se puede tomar, por ejemplo, aquí, como en alguna muestra hemos hecho, en este huequito, y no necesariamente pincharlo abajo. Quieren tomar más de una hebra y la cierran juntas, solo en un punto, pueden pasar 2 veces y cerrarlo. Lo quieren tomar en relieve y lo agarran de atrás, también se puede hacer. Yo siempre digo, jueguen, practiquen, hagan algún detalle que les guste, lo pueden tomar este punto en relieve. Todo siempre tiene esa posibilidad, ¿no?, de poder ir cambiando a gusto de cada uno de nosotros y jugando obviamente con los puntos, porque el crochet es mágico. Siempre hay variantes, siempre podemos cambiar un punto y le damos otra cara. Entonces, ahí se me escapó, va de nuevo. Acá, por ejemplo, yo estoy haciendo con lazada, pero ustedes pueden hacer directamente el punto bajo estirado y también va, ¿eh? Así que miren si tienen posibilidades de hacer. Acá directamente yo estoy cerrando como si fuese una media vareta. Paso todo junto. Y retomo nuevamente a tejer el punto bajo sobre cada una de estas varetas de los abanicos. Así que miren qué fácil. Me quedo a dar toda la vuelta y les muestro la última hilera.
Miren qué belleza. Acá si ustedes quieren terminarla, esta flor, en este punto la pueden terminar. Si ustedes quieren, por ejemplo, para unir, acá se puede coser una con otra, ¿no? Acá no sé si dan el mismo tamaño. ¿Ven? Ustedes pueden ir uniendo las flores, se pueden coser. Si las van a unir con punto bajo, si ustedes, por ejemplo, la terminaron acá en el medio, entonces conviene hacer un punto bajo, una cadena, un punto bajo, siempre en el punto del medio, porque eso nos va a permitir unir cuando tenemos varias, pero eso sí lo terminan ahora, en esta vuelta. Yo voy a hacer una vuelta más y es una vuelta de varetas y es donde voy a hacer ese pequeño piquito que les estaba comentando recién. Voy a empezar aquí donde quedó el nudo porque se me había cortado el hilo, así que hice un nudito ahí y corté. Acá voy a empezar con varetas. ¿Dónde empiezo? Siempre empiezo en uno de los pétalos, no empiezo acá en el medio. Entonces, acá simplemente voy a tejer varetas. Recuerden que tenemos 7 puntos en este pétalo. Entonces, acá es muy fácil porque voy a recordar que yo voy a hacer la mitad del pétalo, son 3. La del centro sería la cuarta, que es donde voy a hacer ese aumento y ese piquito. Y luego vienen las 3. Después recién vamos a recuperar el punto que hemos aquí bordado, hecho para separar los pétalos, que queda muy bonito. Pero hay que recuperar ese punto, obviamente. Bueno, acá es donde yo les digo, esta sería la cuarta. Acá es donde vamos a hacer vareta, piquito, vareta. Ustedes quieren hacer esta última vuelta en media vareta, igual, hacen 3 medias varetas. Cuando llegan al centro, hacen una media vareta, una cadenita y una media vareta. Entonces nos va a quedar esto, que luego para unir flor con flor, queda mucho, mucho mejor. Y comenzamos a bajar. Vamos a ir rodeando todo con vareta y formando todo el marco de esta flor. Acá yo voy a tejer una vareta. Pero si ustedes quieren darle, yo porque quiero los lados rectos, pero si ustedes, por ejemplo, quieren hacer una flor suelta y quieren que el pétalo quede como más redondeado cada uno, entonces esta vareta pueden hacer una media vareta. Entonces va a tomar mejor la curvita del pétalo. Pero si vamos a unir flor con flor, siempre va a convenir que tenga estos lados rectos. ¿Sí? Recuerden que acá van 3, la del medio es vareta, cadena, vareta porque estoy tejiendo vareta, ya saben, quieren hacer con punto bajo, hacen punto bajo, cadena, punto bajo. Si es media vareta, cadena, media vareta. Siempre en estas esquinitas donde está el centro del pétalo van a hacer esta pequeña luz para poder unir todas las flores con comodidad y queda mucho mejor. Ahí va. Y acá, sobre esta, también voy a tejer una vareta. Bueno, así me voy a quedar a dar toda la vueltita. Miren qué simple. Miren amigos, qué bonita que queda. No, una manta con estos colores. No me digan que no es un sueño. Es realmente preciosa. Bueno, ahí estamos. De 4 pétalos de 5. Recuerden que el único cambio que va a haber es cuando hacemos el centro. Ahí decidimos la cantidad de pétalos. Todo el resto se tejen todas igual. Todas van a tener cada lado con la misma cantidad de puntos. Por eso nos va a permitir, este también tiene ese piquito, ¿ven? Vareta, cadena, vareta. Esto es lo que nos va a permitir la unión de cada una de las flores, aunque tengan más pétalos o menos pétalos. Miren qué belleza. Esta versión con estos colores, miren cómo van cambiando, y esta otra versión con otros colores, pero el mismo movimiento. Espero que les haya gustado. Practiquen, que se viene algo muy bonito si nunca tejieron la flor africana. Recuerden que también tenemos una de 6 si ustedes quieren verla. Los esperamos siempre con mucho cariño. Nos estamos viendo. Chau amigos.